ratito ya. Ya te pido el teléfono. Cuando vemos, o sea, cuando sospechamos, mejor dicho, cuando tienen lesiones de origen neoplásico, metastásico, pueden ser de dos tipos, ¿no? Unas que son lesiones osteolíticas, las que destruyen el hueso, y otras que son lesiones osteoblásticas, que no destruyen el hueso, lo que hacen es producir un aumento de la densidad ósea. Y se lo puede ver con una radiografía con una RX o por tomografía computada y también por resonancia magnética. Estas son las dos lesiones más frecuentes que existen, ¿no? Ahora, pueden tener en el mismo paciente dos tipos de lesiones, plásticas y líticas, sí, puede haber. Entonces ahí, en esos 3 pacientes de una tomografía de columna vertebral en plano sagital, ¿cuáles son las lesiones osteolíticas? Entonces el paciente que tiene lesiones osteolíticas. Es de acá, ¿no es cierto? Ya todas estas son lesiones osteolíticas, están tomadas todos los cuerpos vertebrales, ¿no? Y un dato interesante es que, por lo general, siempre hay compromiso de los pedículos. ¿Ven? Entonces, lesiones osteolíticas, aquí un compromiso del pedículo, aquí también. En este caso hay un aplastamiento de la vértebra, ¿no? Entonces, lesiones osteolíticas. Por ejemplo, si es un paciente añoso, ¿en qué sospechas? Sí, pero el primario. No, pues el osteopenia no te produce lesiones osteolíticas, ¿no? O sea, están pensando en metástasis, ¿verdad? Que puede ser, si es mujer, generalmente uno piensa, mama, ¿qué más? El cáncer de estómago, no te da, el cáncer de estómago da más a hígado, ¿no? Un cérvico uterino, ovario sí, el ovario sí da metástasis óseas, pulmón da metástasis óseas, mama da metástasis óseas, el melanoma. El linfoma también hay que presentarlo, ¿no? Por ahí hay unos criterios, por ejemplo, tumores malignos en niños, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Lesiones osteolíticas o tumores malignos en el adulto mayor a 40 años. Entonces hay que pensar como tumores malignos en pacientes mayores a 40 años, por ejemplo, metástasis. ¿Qué más? Mieloma múltiple, el condrosarcoma y linfoma. ¿Ya? Entonces aquí viene la parte clínica del paciente, ¿no? Entonces estas son lesiones clásicas de osteolíticas, metástasis. Por ahí pensar también en mieloma múltiple. El osteosarcoma más da focalizado, ¿no? Más focaliza a un hueso, o si es columna afecta a un par de cuerpos vertebrales, pero no así difusamente, ¿no? Esto más parece metastásico o mieloma múltiple. Y estas dos imágenes acá, ¿qué les parece? ¿Ah? ¿Cómo? Fíjate que no son calcificaciones, o sea, no vienen a ser, son lesiones tipo osteoblásticas, ¿no? Plásticas. Hay un incremento de la densidad radiológica, es decir, hay aumento de la superproducción de hueso en este caso, ¿no?
Entonces se ven lesiones blancas, muy hiperdensas, pero fíjate que no hay, conserva la morfología de la vértebra. ¿Ven? Mira esto. Acá se destruye, ¿no? Mira, se destruye, ¿no? El tumor se come al hueso. ¿Ven? Lo mismo aquí, mira, acá en el muro posterior de las vértebras. Entonces acá no, se conserva la morfología del hueso, pero hay un incremento de la densidad. Bueno, por acá tienen un aplastamiento de esta vértebra, mira una vértebra en cuña. Mira cómo son las vértebras en cuña. Por ejemplo, vértebra en cuña apunta a metástasis, de origen metastásico. ¿Qué más? Podría ser también origen tuberculoso, como el Madelford. Las osteoporosis no producen ese tipo de agotamiento. Ya le voy a mostrar a un paciente con osteoporosis. Una fractura sí puede ser una fractura de antecedente traumático que puede producir. ¿Cómo se dice presencia de aire en los discos intervertebrales? No, pero eso es degenerativo, ¿no? Eso es enfermedad degenerativa que ya después de los 40, 45 años ya la mayoría de los pacientes lo tienen. O sea, no significa mayor cosa. Es enfermedad degenerativa en todo caso, ¿no? Degeneración del disco. Ya. Mira aquí. ¿Cuál te parece que es origen osteopénico? ¿Verdad, no? Y ahí está tu pregunta que acabas de preguntar. Mira. Esto es un aplastamiento de origen osteopénico. Fíjate cómo son los aplastamientos. Son biconvexos. ¿Sí está bien? Biconvexos, no son vértebras biconvexas. Siempre. Biconvexas. Entonces uno dice, cuando uno ve así aplastamiento, disminución de altura de los cuerpos vertebrales con esta forma, vértebras biconvexas, eso es de origen osteopénico, osteoporosis, con toda seguridad. No pueden aquí pensar en que sea por lesión osteolítica de origen tumoral, no, esto es osteoporosis, no pura. Entonces, si tú comparas con el estudio anterior, que vimos acá una vértebra en cuña, hay nada que ver. Esta vértebra no está aplastada, no es de tipo osteopénica. Desde esa vértebra que está ahí aplastada, eso sería una, o sea, podría ser, digamos, si es un niño, un osteosarcoma, porque está localizado. Los osteosarcomas sí son más, no, pero esto también es, seguramente ahí se aplastó, hay aquí una mezcla de lesión osteolítica y lesión osteoblástica, por eso se aplastaba. No, los osteosarcomas se ven como tumores, creo que ya les voy a mostrar un caso, como lesiones que comprometen al hueso y comprometen también a partes blancas. Son tumores grandes, generalmente destructivos, ¿no? Ya, y esta de acá, tipo osteoblástica, ¿no? Osteoblástica. ¿Qué tumores te dan más lesiones osteoblásticas? Lo primerito que debes pensar, por ejemplo, si es varón. El tumor que más da metástasis a hueso, del tipo osteoblástico. Próstata, ¿no? El carcinoma prostático, sí. Próstata. Y este de acá es tipo osteolítico, ¿no? Osteolítico, mira, osteolítico. O tiene metástasis, yo siempre pongo así, metástasis, mieloma múltiple y por ahí linfoma. ¿Ya? ¿Y esto qué sería? Bueno, la pregunta que hizo acá el compañero, ¿no? La presencia de gas o aire en el disco significa degeneración, una enfermedad degenerativa del disco. No tiene otra traducción, ¿no? Siempre degeneración.
Miren cómo se ve, por ejemplo, una... ¿De qué origen le parece esta fractura por aplastamiento de esta vértebra? Traumática, ¿no? Correcto, mira, es muy diferente, es fácil reconocer una fractura de origen traumática. ¿Ven? De origen traumática. Esta de acá, ¿qué te parece? Osteolítica, ¿no? Pero mira que también esta paciente es una inmunodeprimida con una tuberculosis biliar y tenía estas lesiones. Yo sospecho que esto es mal de Pot. También el origen, las enfermedades granulomatosa tipo tuberculosis, le pueden dar también lesiones osteolíticas, ¿no? Por lo general son multifocales, pero aquí ves, unifocales, ¿no? Pero aquí ves varios cuerpos vertebrales destruidos. Pero en todo caso, si tú no tienes el antecedente clínico, es verdad, ¿no? Uno no puede decir esto es mal de Pod o es una metástasis, sino que aquí podemos decir que hay lesiones osteolíticas, correcto, osteolíticas. Bueno, y aquí tenemos una lesión de un paciente joven o viejo. Joven, ¿no? ¿Por qué? La placa, ¿no? La placa de crecimiento, correcto. Y tenía aquí una lesión tipo osteolítica, subcondral, pero mira que tiene bordes nítidos, no es una lesión benigna. Eso es importante, por ejemplo, cuando tú encuentras una lesión ósea hay que ver si que rompe la cortical, cómo son sus bordes, ¿no? Si son bien definidos y lógicamente la localización. Ya pero es una lesión benigna, ¿no? Ya. ¿Y esta vértebra qué te parece? Claro. Bueno, no les he encontrado una normal, ¿no? A ver, vamos a encontrarle una normal. Bueno, ahí tiene una densidad bastante buena del hueso. A pesar que es un paciente añoso, es una simple abdomen, pero mira la densidad de un hueso normal. ¿Ya? O este mismo paciente, mira la densidad de un hueso normal. ¿Verdad? Ya, ¿y cómo lo tienes acá? Yo no veo osteolítico. Osteolítico es destrucción. Acuérdate que destrucción, hay destrucción del hueso. Aquí yo no veo destrucción del hueso. ¿Verdad? ¿No es cierto? El hueso está muy blanco, ¿no? Muy blanco. Hueso blanco, mira. Blanco, muy blanco, lo que se llama vértebras en marfil, ¿no? Muy blancas. Estas son lesiones osteoblásticas, ¿no? El diferencial de esto, por ejemplo, podría ser también enfermedad de Payet. Enfermedad de Payet. Pero mira, a esto es lo que yo me refiero. Mira, un hueso muy blanco, no hay lesión osteolítica, no hay destrucción. Entonces, pensar en metástasis de tipo osteoblástico. Si es varón, buscar próstata. Si es mujer, mama, pulmón, ovario. Esos tipos de metástasis pueden dar lesión ya sea osteoblástica o osteolítica. El de mama. Sí, el de mama te puede dar las dos, sí.
Fue autolítica y autoblástica, sí. Y próstata casi 90% plástica, así como la ves. Y olvidé poner resonancia, ¿no? Resonancia metal. También se puede indicar metástasis ósea por resonancia magnética. Pero no les puse. ¿Qué te parece esa lesión? Fractura traumática. No. ¿Ah? Ya, ahí no. ¿Qué te parece? Origen traumático, fractura de origen traumática, fractura patológica, fractura osteopénica, o no tiene fractura. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? No es cierto, no es una fractura patológica, ¿no es cierto? Por supuesto, es una destrucción patológica, es una fractura patológica. Aquí debe haber un tumor óseo, ¿no? O una metástasis ósea, paciente de 60 años. Entonces, fracturas patológicas, ¿no? Fracturas patológicas. Claro que hay una lesión osteolítica, hay una destrucción de la cortical, mira. ¿Ven? Mira la médula ósea como se ve y mira aquí cómo termina. Mira las dos corticales destruidas. ¿Ya? Entonces mira, cortical ósea bastante buena y aquí. Entonces esto es una fractura patológica. Claro, una fractura es diferente. ¿No? Sí, estuviera íntegra el hueso, solamente el brazo de fractura. Mira este otro paciente. Como en espejo, ¿no? Cuando... ¿Ah? ¿Cómo? Claro, ahí tiene otra fractura. Aquí. Pero no. Pero mira este hueso como tiene, ¿no? Tiene como unos huequitos ahí. ¿Ves? No hay médula ósea, ¿no? Está alterada la médula ósea y aquí hay una fractura, también es una fractura patológica. Cuando estudia un hueso con una lesión osteolítica, tiene que ver si hay destrucción de la cortical, si hay engrosamiento de la cortical, lo que se llama periostitis, y hay periostitis benigna, periostitis maligna. Por ejemplo, la periostitis maligna, por ahí hay por ejemplo, cuando es muy irregular, en capas de cebolla, o por ahí un signo del triángulo de Cotman, ¿no? Y hay otro signo cuando tú ves un hueso como poroso, se llama lesión permeativa. Este parece como fuera con un hueso poroso, no hay unos huequitos ahí. Entonces esto es una fractura patológica. O tiene metástasis o tiene mieloma múltiple, no hay más. ¿Ya? El diferencial de estas lesiones podría ser ¿qué? Osteomielitis. La osteomielitis te da muy parecido esa imagen. Tú puedes confundir un tumor con osteomielitis. La osteomielitis. Siempre tener presente la osteomielitis, ¿no? Ahí viene el antecedente del paciente, si se ha sobado, está con fiebre, está hinchado el brazo, etc. ¿no? Pero la osteomielitis siempre hay que tener presente.
siempre entran en el diferencial. Este es un casito que fue un osteosarcoma. Paciente de... Esta es la radiografía. Osteosarcoma o sarcoma, pero fue tumor maligno. ¿Dónde ven la lesión? ¿Dónde les parece la lesión? ¿Dónde? Fémur derecho. ¿Acá qué dice? ¿Acá qué dice? O sea, no sé si parece pensarlo. A ver, muéstrale. ¿Dónde? Parece. ¿Qué es? Lo que apuntaste, ¿qué te parece? ¿Qué decía? ¿Qué densidad tiene? ¿Qué densidad tiene? ¿Ah? ¿Y qué se ve en el radio lúcido? Lo único que se ve en el radio lúcido, ¿qué es? Ay, Aire, entonces eso es aire en el recto, ¿no? Ya, ¿dónde está la lesión? Exactamente, ahí hay una lesión ósea, ¿verdad? Ahí está la lesión. ¿Ah? En el fémur acá. No, aquí no hay nada. Mira, la cabeza simétrica, el cuello simétrico, trocánter mayor, trocánter menor. Cortical ósea bien simétrica, médula ósea normal. Efectivamente, aquí hay una lesión. ¿Qué tipo? ¿Plástica o lítica? Lítica, ¿no es cierto? Es una lesión osteolítica, correcto. En el techo del acetábulo. ¿Ven? Ahí tiene la lesión, ¿sí? voy a quedar. Esta fue la tomografía. Efectivamente, aquí se ve la lesión. Aparentemente no es tan destructiva, ¿no? No es tan destructiva. Corte sagital. Saludos. ¿Ven? Al otro lado no lo tiene. Saludos Este a es el Jorge. biopsioso, hizo una biopsia. Jorge. Y esta es la resonancia magnética, mira. Lo que uno busca en la resonancia magnética es lo siguiente, y esto es válido también para todas las lesiones óseas, ¿no? En hueso, ¿qué es lo que uno busca? ¿Qué creen cómo se va a comportar en la resonancia? Ustedes ya tienen idea lo que es el T1, qué valor el T1, el T2 y el estire. Esas son las secuencias básicas que se hacen en un esqueleto. Por ejemplo, donde hay tumores, donde hay metástasis, donde hay lesión ósea, donde hay osteomielitis, etcétera, etcétera, donde hay infección como la mal de Bott, ya les voy a mostrar la tuberculosis. ¿Qué va a haber en el hueso? Edema, no, líquido, correcto, edema, siempre el edema. El edema, por ahí dice un librito que dice, el edema es como el diablo, porque brilla siempre, ¿no? Indica algo, lógico. Si tú tienes un piel, algo eritematoso, algo pasó ahí, te picó un mosquito, te mordió tu enamorado, te golpeaste, o se está haciendo una furunculosis, un acceso, etc. Pero algo indica el edema. ¿Ya? Entonces lo que busca la resonancia magnética es eso, el edema. Todos los procesos neoplásicos e infecciosos brillan en la secuencia STIR, sobre todo el STIR. Acuérdense que el STIR, el músculo esquelético, es como la flare en el cerebro, ¿no? Voy a poner los nombres, no quiero poner los nombres después. Por ejemplo, esta sería T1, esta sería T2 y esta sería esta de acá abajo sería un STIR, ¿no? STIR. Espero que vayan a leer por lo menos las siglas, ¿no? Por ahí no les sorprenda que les pongan qué significan las siglas en STIR. ¿Ya?
Ya saben. ¿no? Que es la DC. Entonces tiene T1, los líquidos se comportan como líquidos, mira, hipointensidad. T2, ligera, moderada hiperintensidad. Y STIR, muy hiperintenso. Así es. Entonces esta es la que más nos da patología, ¿no? Entonces aquí tiene la lesión tumoral ósea. Mira que hay compromiso también de los planos musculares. Mira, hay un sutil edema de los planos musculares. ¿Se te da cuenta? ¿Ves? Brilla aquí, mira, el borde del músculo. Entonces este fue un osteosarcoma, me parece que fue. Falleció el paciente, pero no falleció por esto, falleció de un infarto. Infarto miocardio, paciente diabético, mal controlado, muy complicado este paciente. Ya. Listo. Un poquito de hueso, ¿no? Recuerden suscribirse, darle like y si llegamos a 100 likes seguimos grabando las clases. Es una mía. Suscríbanse, denle like. Activen la campanita de notificaciones. Deberíamos decir esto todos los días. Ya no hay más videos, amigos. Ya, bueno, vamos Compartir, a no ver, olviden ahora compartir a también sus una- amiguitos que no tienen idea de que esa No se imagen. olviden, ¿no? Eso es Tim básico, Camacho. es siempre interesante ver, esto van a ver a diario, lo que es fracturas patológicas, fracturas traumáticas y fracturas de tipo osteopédico, en columna sobre todo. Miren cómo son las ortopédicas, siempre la vértebra hipopexa. A ver, vamos a ver tuberculosis. Bueno, la teoría probablemente usted esté más al tanto que yo. Yo me voy a enfocar más a los patrones y mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Ya, bueno, ¿qué es lo que produce la tuberculosis? Hay alta tuberculosis en nuestro medio, acá se ha disparado, no sé qué pasa. Hay altísima tuberculosis, alta tuberculosis. Yo veo acá en el hospital casi uno por semana, 1 a 2 por semana con tuberculosis. Y a veces miliares, a veces con árbol en brote, otras con cavitación. Y hay una señora que no tenía el CD para copiar, una señora Aponte, con una condilitis anquilosante, que estaba tomando estos fármacos biológicos. ¿Ah? No sé cuál, biológico, no, yo no me sé los nombres de los biológicos. Biológicos algún tiempo, y ella debuta, ingresa con una patología pulmonar y la tomografía, los rayos mostraban un patrón biliar, una tuberculosis biliar difusa. Y la señora también lamentablemente falleció a los pocos días de haber iniciado tratamiento. Incluso lo presentaron como caso y nunca pensamos. Ella tenía unos episodios de diarrea y dolores abdominales, entonces se pensó, pero ya después que falleció, que tenía también una tuberculosis intestinal. No tuberculosis peritoneal, porque la tuberculosis peritoneal te da otro hallazgo, te da sífilis, todas esas cosas. Esta era tuberculosis intestinal. Bueno, básicamente, ¿cómo nosotros nos encontramos con esto de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Tenemos una tuberculosis primaria, desde el punto de vista radiológico tenemos dos formas de la enfermedad, ¿no? Y también desde el punto de vista clínico creo que también lo mencionan de esa forma, ¿no? La tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria. O también algunos libros lo ponen como reactivación de la enfermedad. ¿Ya? Cada una de estas te da unos patrones bastante característicos, que ya lo vamos a ver. Bueno, este concepto me pareció interesante, el recuerdo.
que en condiciones normales, en un paciente sano, con buena salud, no inmunodeprimido, con buena inmunidad, ocurre esto, ¿no? Cuando nos exponemos ante el vacío de Koch. Puede haber la primoinfección que se llama, y pueden almacenarse esos microorganismos en lugares donde hay mayor concentraciones de oxígeno, como son estos, las vértices pulmonares. De ahí que por lo general la tuberculosis afecta más a los vértices, ¿no? Por este tema. También la médula renal, mira, hay alta concentración de oxígeno en la médula renal y en la médula ósea. Por eso también pueden tener tuberculosis renal. Hoy día vimos una tuberculosis renal como urólogos. Y la patología o enfermedad de POT, como es la afectación de la médula ósea. Entonces estos focos pueden estar silentes muchos años ahí, clínicamente sin evidencia clínica, ¿no? Y que por ahí puede haber algún desbalance en estos pacientes. Me refiero a la parte inmunológica, alguna inmunodepresión, y hay una fuente de reactivación de la enfermedad, ¿no? De aquí se pueden disparar los microorganismos. Ahora, ¿cuáles son los patrones radiológicos o tomográficos que encontramos en la tuberculosis primaria? En la tuberculosis primaria. Mira, todo esto. Consolidativo, los libros dicen que el consolidativo es el más frecuente. El paciente puede tener solamente un derrame pleural, es decir, una afectación de la pleura, ¿verdad? Puede tener este patrón que ya nos hemos cansado en mostrarles, patrones de árbol de flote. Esto se da por diseminación. Por diseminación. Endobronquial, no, bronquial, no hematógena, la biliar es hematógena. Entonces siempre esta se hace por diseminación endobronquial, que puede ser de una caverna o puede ser por broncoaspiración del paciente. ¿Ya? También puede presentarse de esta forma, como nódulos cavitados o nódulos sólidos que se llaman tuberculomas. Por ahí hay un diagnóstico diferencial de nódulos cavitados que también alguna vez les mostré, que les voy a mostrar otra vez, para que no se olviden. Y puedes tener así como zonas de neumonitis focal, usualmente con este patrón, el vidrio esmerilano, que también tengo un ejemplo de ahí. ¿Ya? Mira, 5 patrones. Esto referente a la tuberculosis primaria. La postprimaria, ¿qué tienen estos pacientes, generalmente los pacientes con reinfección de la enfermedad? Como estos pacientes ya han tenido una enfermedad previa, curada, entre comillas, o a veces mal curada, porque los pacientes abandonan fácilmente el tratamiento, se sienten bien, mejores, y abandonan el tratamiento, no completan todo el tiempo necesario y hacen reactivación de la enfermedad. Entonces, como estos pacientes ya tienen ya tuberculosis previa, siempre va a haber lesiones secuelares que quedan ahí, como cicatrices, lesiones pleuroparenquimatosas. Y donde hay estas lesiones pleuroparenquimatosas, recuerde que siempre va a haber bronquiectasia también. Entonces estos pacientes tienen estas lesiones asociadas con bronquiectasias, puede incluso tener por ahí alguna calcificación pleural, ¿verdad? Alguna parquipleura, y desarrollan cavitaciones. La caverna pulmonar es indicativa de enfermedad activa de la enfermedad y es muy contagiante. O sea, todo paciente que tiene caverna pulmonar, ese paciente tiene que tenerlo aislado, muy aislado, ¿no? Porque es altamente contagioso.
ya bota bacilo que da miedo cuando tose. Ya, entonces, de esta forma yo reconozco una tuberculosis postprimaria, porque hay lesiones pleurales, como ya les comenté, puede haber bronquiectasia, pueden haber calcificaciones pleurales, y además de eso tienen cavitaciones, cavernas pulmonares. ¿Ya? Ya les mencionaba también cómo reconocer una caverna, ¿no? Una caverna de un tumor necrosado. La caverna tiene pared gruesa, menor a 1 centímetro, ¿qué más? Contornos irregulares, ¿qué más? Y por lo general va asociado a estas lesiones, siempre a lesiones ahí cicatriciales. ¿Ok? Recuerden que la caverna puede tener contenido gaseoso en su interior, puede tener pus, puede tener líquido. ¿Ya? Bueno, revisando los patrones consolidativos se comporta tal cual como las consolidaciones que hemos visto en los patrones radiológicos. Quizá el único dato adicional que se puede poner cuando es origen tuberculoso son las cavitaciones. O sea, estos procesos condensativos se pueden cavitar. Tú puedes encontrar una cavitación en medio del proceso condensativo y tú ahí sí piensas con mayor seguridad, con alta certeza de que ese proceso condensativo es probablemente de origen tuberculoso. Los derrames pleurales se comportan igualitos como de origen bacteriano, de otros orígenes, por ejemplo, de abdominales, etc., ¿no? Pero también les comenté cuando vimos derrames pleurales que todo derrame pleural unilateral, paciente joven, derrame unilateral, debe pensar primerito en esto, ¿no? En esto. Cuando el paciente es añoso con derrames pleurales bilaterales, ¿qué debe pensar? ¿Qué debe pensar? Orígenes transudativos, ¿no? Insuficiencia cardíaca, síndrome necrótico, cirrosis cardíaca, cirrosis, etcétera, ¿cierto? Y cuando tiene un paciente añoso con un derrame unilateral, debe pensar en... no lo tengo aquí. Es que está... No. Neoplásico, ¿no? Neoplásico. Es que esta recién la estoy armando, ¿sabes? Porque tengo que presentarla, me pidieron en un congreso. Neoplásica, pongámosle ahí. Me faltó. Neoplásicas. Neoplásicas. Ya. También las enfermedades del abdomen pueden producir derrames pleurales. ¿Ya? Ok. Aquí está el diferencial de todos los cavitados. Miren. Tuberculosis a la cabeza. Yo diría de ahí va micosis y ahí va metástasis, en ese orden. Es lo más común en tuberculosis, micosis, metástasis. Sepsis, he visto pacientes, no es raro, no es raro. Realmente la artritis reumatoidea, aunque le pongan los libros, lo mencionan, pero es raro. Pero el diferencial es bien grande, ¿no? Mira, y aquí está resumido. Hay otras causas también, pero suficiente aprenderse con estas para que tú puedas hacer tranquilamente un diferencial, ¿no? Ya, todos los cavitados. Ya, recuerden también que la tuberculosis puede tener otras formas de presentación, por ejemplo, como es esta, la tuberculosis biliar, que se produce por una diseminación hematógena. Y realmente es verdad lo que dice el criterio clínico, ¿no? Se asocia a una alta mortalidad, altísima mortalidad. Ya hay que hacer tratamiento enseguida, inmediatamente, apenas tú tienes el patrón biliar, tienes que comenzar a hacer el tratamiento. Hemos visto muchos patrones microglobulares, por lo general son
difusos, bilaterales, y esos micronódulos son muy pequeñitos, no más de 2 o 3 milímetros, bien pequeñitos, y son simétricos, no uniformes. Recuerden que también pueden tener una metástasis biliar. ¿Cómo es el diferencial con la metástasis biliar, de origen metastásico? Es que los micronódulos son de tamaños desiguales, son unos más grandecitos que otros. En cambio que aquí en la miliar o en en el patrón biliar siempre es simétrico, todos los nódulos son el mismo tamaño. ¿Ok? Otra forma de presentación, por ejemplo, la ganglionar. Esta señora Ponte que te comento que falleció, hicimos una biopsia de cambio. Recuerdo que tenía muchos cambios cervicales y le hice una biopsia por aspiración guiada con ecografía, y ahí se dio el diagnóstico, ahí dimos con el diagnóstico ahí lo encontraron el vacío de Koch. ¿Ya? Tuberculosis extrapulmonar es como es la enfermedad de Pott y la tuberculosis renal. En los niños es bastante común encontrar adenopatías diastínicas o biliares, a veces sin compromiso pulmonar, Entonces, en los niños cuando tenemos cuando tenemos ganglios mediastínicos o ganglios biliares, pensar en tuberculosis. Y por lo general los ganglios de la tuberculosis son hipodensos en tomografía o hipoecoicos en ecografía. Se necrosan fácilmente, se infarta el ganglio. Y cuando tú le metes contraste puedes tener incluso un realce de la periferia del ganglio. ¿Ok? La escrofulosis es mucho más frecuente en el cuello, afecta a los ganglios cervicales. Hay complicaciones de la tuberculosis, por supuesto, hay complicaciones o secuelas de la tuberculosis, se podrían llamar también, como son estas, las bronquiectasias, lesiones pleuroparenquimatosas, complejos de Gong, pueden formarse micestomas, puede desarrollarse una hipertensión pulmonar secundaria, enfisemas pulmonares secundarios, paquipleura calcificada, etcétera, etcétera. Todas estas son complicaciones de una tuberculosis. Entonces veamos unos casos. Dos pacientes diferentes. Este de aquí, ¿qué muestra? Proceso consolidativo, Este fue una tuberculosis. Claro que hay veces, tú con un proceso consolidativo solo con la placa radiológica no vas a decir en una tuberculosis, no puedes decir, ¿no es cierto? La historia clínica, este paciente recuerdo que le hicimos una biopsia y ahí tuvimos el vacío de Koch. La clínica orienta mucho a pensar que sea origen tuberculoso. Por ejemplo, si fuera un foco neumónico de origen bacteriano, el paciente está muy sintomático, con mucha fiebre, con dolores, tos, etc. En cambio que el tuberculoso, el paciente por ahí tiene apenas una tosecita, no está tan complicado. Por ahí hace alguna febrícula en las noches, Entonces, esto sería un proceso consolidativo, es un patrón de tuberculosis primaria. No hay derrame pleural en este caso, mira. El de acá, ¿qué te parece? La radiación es la aplicada. Reticular lineal. ¿Ah? Reticular lineal. ¿Te parece reticular? Por el corazón, la cilindra cardíaca. ¿Verdad? Nos parece haber, sí, mira, esto que lo nombró acá el compañero cavitaciones, no hay ninguna cavitación, estos son los vértices.
Estas son las pseudocavitaciones de los principiantes. No hay ninguna cavitación aquí. Lo que sí hay unas opacidades anormales aquí, justamente en la región infraclavicular, y efectivamente diera la impresión que hay unas dilataciones bronquiales aquí, ¿no es cierto? Y aquí hay un tironeamiento, mira que el corazón, el borde cardíaco, como el tilio al menos está como tironeado hacia arriba. Probablemente haya lesiones viejas aquí. No sé si agregado hay un proceso consolidativo, pero de que hay aquí bronquiectasia sí parece, ¿no? Acá, ¿qué parece? Nada importante. ¿Ah? ¿Está sano ese pulmón? No. Hay también unas lesiones, ¿no? Hay unas lesiones muy sutiles que parecen como nodulitos pequeños, no está muy claro. Pero no, patrón reticular no es, ¿no? No hay por dónde pensar en un patrón reticular. Mira la trama, es un pulmón, al menos aquí en la base, un pulmón sano. Y recuerda que la fibrosis pulmonar siempre es bilateral, ¿no? Nunca es unilateral. Entonces, este paciente tendría una tuberculosis pulmonar. Miren que otros pacientes. Lesiones probablemente crónicas, agregado a bronquiectasias. No sé si aquí hay una cavitación, aquí sí parece que hay una cavitación. Acá hay un proceso consolidativo focal, ¿verdad? Este otro paciente, hay como un micronódulo en esta región, micronódulos. Por tomografía, y estas imágenes ya les mostré, nódulos, tuberculomas, o una caverna, o una lesión pleuroparenquimatosa aquí, ¿verdad? Entonces, mira, otra presentación de la tuberculosis, ¿no? Muy diferente a la que les voy a mostrar. Entonces, la TB es variable, ¿ah? Es variable. Mire este otro paciente con una cavitación aquí. Esa cavitación tiene en su interior, ¿qué sería esto? ¿Ah? Como un contenido anormal, ¿no? Aparentemente líquido. Hay nódulos cavitados, mira este nódulo cavitado, acá este otro nódulo cavitado, bueno, este es un nódulo bien puesto ahí. Por ahí parece árbol en brote. Mira, vino enmerilado. Lo que está acá podría ser bronquiectasia, sí, también. Mira este otro paciente. Árbol en brote. Nódulos cavitados. Bronquiectasias, lesiones crónicas, pleuroparenquimatosas. Es decir, esto puede ser una reinfección de la enfermedad, ¿no? Bueno, no tan nódulos, parecen cavitaciones, ¿no? Cavitaciones, ¿sí? Entonces, esta es una reinfección de la enfermedad, ¿ya? Porque siempre en la reinfección encontramos esto. Estas lesiones pleuroparenquimatosas y bronquiectasias, y a veces cavernas. Este es un sidoso inmunodeprimido. Mira la cantidad de ganglios que encontramos aquí en el mediastino y alrededor de la tráquea. Y estos ganglios tienen hipodensidades en el centro, ¿no? O a veces son hipodensos en su totalidad. En el plano coronal, mira los ganglios. Ahora, claro, ¿cuál sería el diferencial cuando uno encuentra ganglios mediastínicos o peritraqueales?
¿Ah? Linfoma, ¿no? Los linfomas, ¿no es cierto? Los linfomas. Pero el linfoma por lo general no es así, no muestra hipodensidades. Es uniforme la densidad del linfoma. Aquí tienen la tráquea y tienen el esófago, que también está dilatado el esófago. Entonces, esto es una variante de tuberculosis ganglionar. Viene este otro paciente con un proceso consolidativo basal acá. Muy indicativo aquí el corte tomográfico con ventana pulmonar. Brocogramas, proceso consolidativo que ocupan los sacos alveolares, por aquí algo de brotes, vidrio esmerilado, etc. Entonces, mira, se parecen las presentaciones de estos pacientes. Y este paciente, recuerdo que es familiar de un paciente que tenía tuberculosis pulmonar, un muchacho estudiante de medicina, vino a hacer su control y realmente la verdad que yo no veía nada, ¿no? Se nos estaba pasando el hallazgo. Es difícil decir que aquí hay alguna lesión, pero se le hizo la tomografía computada y mira lo que tenía. Esto es lo que llamamos como un foco de neumonitis, ¿no? Con vidrio esmerilado. ¿Ya? Mira, muy sutil. Pero claro, con esto uno también puede pensar que sea una neumonía atípica. No es característica el vidrio esmerilado de la tuberculosis, de la tuberculosis pulmonar. Pero a veces podemos tenerlo. Esto fue una tuberculosis. ¿Ok? Mira, más ejemplos, ¿no? Mira este paciente. Mira lo que muestra la placa radiológica en el vértice, lesión consolidativa con broncograma aéreo y aquí una cavitación, ¿no? Cavitación. Aquí lo ha demostrado una cavitación, el proceso consolidativo, por aquí hay una bronquiectasis, ¿no? Y también hay nódulos, mira, cavitado. Y por acá tenemos foco de neumonitis, vidrio esmerilado. ¿Ya? Entonces se parecen, ¿no? Y siempre mira, hay mucho más frecuentemente hacia los lóbulos superiores. Mira este otro paciente. Tiene de todo, ¿no? Tiene consolidación, tiene cavitaciones, tiene nódulos, algo de vidrio esmerilado por allí, focos, algo de neumonitis. Entonces, no es complicado pensar en una tuberculosis pulmonar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo reportas o cómo lo describes aquí, ¿no? Como un proceso consolidativo en el lóbulo superior izquierdo, tiene algo de broncograma aéreo y una cavitación, ¿no? Y el resto de cosas no puede ser tan descriptivo porque no se alcanza a ver. Acá en la tomografía sí se alcanza a ver mucho más de lo que demuestra la radiografía, ¿no? Los derrames pleurales pues son muy parecidos a los derrames que ya hemos visto en la práctica. Insisto, ¿no? Paciente joven con un derrame unilateral y aún más todavía si tiene algún componente parenquimatoso como tiene acá el paciente. Mira. Aquí tiene una opacidad normal en el lóbulo superior derecho. Entonces con mayor razón tú piensas en una tuberculosis. O sea, generalmente los libros dicen derrame pleural con compromiso parenquimatoso. Ya casi es igual a tuberculosis. Mira, más derrames pleurales. Y este es un caso que se me ha perdido el paciente, lo venía siguiendo. Esto fue, mira, del año 17 por el mes de 09. La radiografía mostraba esto.
Y el paciente venía tomando antifímicos, ¿no? Antituberculosos. Y el médico me mandó a hacer un control radiológico y encontramos esta lesión, una cavitación, ¿no? Una cavitación con un aparente nódulo en su interior. Hasta ahí, ¿qué podrías pensar con esta imagen? ¿Ah? Sí, que tiene una caverna y que tiene adentro algo. No, ¿lo que pensaría? Eso ya vimos, ¿no? Yo les mostré. ¿Ah? Aspergilosis, ¿no? Claro, no se alcanza a ver, pero toda cavitación que tenga algo en su interior, hay que pensar en micetoma, aspergilosis. Pero sin embargo, el paciente estaba tomando para tuberculosis. Esta fue un control 11 meses, noviembre, 2 meses después. Y seguía la misma lesión. No había mejorado mucho, ¿no? No tenía una mejoría evidente. 55 años. Y esta fue la tomografía que le hicimos también el mismo día, la misma fecha. Como que no es muy concluyente pensar que sea una caverna de origen tuberculoso, ¿no? A este paciente me acuerdo que le llamé al doctor y le di mi criterio, ¿no? Que a mí no me parecía tan concluyente que sea tuberculosis. Que esa cavitación no había mejorado, para mí no había ninguna mejoría desde el punto de vista de imagen, y que muy gruesa la pared, ¿no? Mira, aquí tiene muy gruesa, entonces a esta caverna habría que biopsiarla. Pero el paciente se perdió, no regresó más. Entonces queda la duda, ¿no? Ahí podría ser alguna neoplasia. Ya, bueno, ejemplos de cavitación, de complicaciones son las paquipleuras, ¿no? Paquipleuras calcificadas, granulomas complejos de Gauss, paquipleura calcificada, tejido fibrótico, pleuroparenquimatoso. Todos se parecen, todas tienen calcificaciones. Miren que ver acá, una calcificación pleural. Tiene una lesión pleuroparenquimatosa aquí con calcificaciones, granulomas. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Mira, el enfisema compensatorio. Hay disminución de la densidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí esta zona está mucho más oscura, ¿no? Hay una disminución de la densidad. Y mira cómo están, ¿qué son estos? ¿Nódulos o qué? ¿Por qué? Correcto, porque están al lado de un bronquio. Entonces hay hipertensión pulmonar secundaria. Este es el mismo paciente, ¿cómo es el mismo paciente? ¿No? Un corte megastínico a nivel superior, lóbulo superior, también acá. Y la hipertensión pulmonar secundaria con el enfisema compensatorio. Bueno, más lesiones, mira, todas se parecen también las complicaciones de la tuberculosis, ¿no? Paquipleura. Claro, son enfisemas compensatorios, se puede decir que son pulmones vicarianos. Tiene estas lesiones pleurales calcificadas, ¿no? Granuloma, bronquiectasia, ¿ven? Entonces, complicaciones de tuberculosis. Ojo, aquí puede desarrollarse adenocarcinoma o puede haber reinfección de la enfermedad, puede ocurrir, o puede inyectarse alguna micosis. Ojo con estas lesiones crónicas, ¿no? Que hay que tener muy pendiente, hay que controlar. Y este es un caso de una enfermedad de Fott. Un muchacho joven, la radiografía de tórax y
era simple abdomen. Este paciente debutó con una aparente patología abdominal, por eso empezaron a tomar el simple abdomen, hicimos urotagle, hicimos urograma estentorio y nada que ver, no tenía nada este tipo, ¿no? Pero se quejaba de dolor abdominal. La placa del core aparentemente es una placa normal, ¿no? ¿No? ¿O llama atención malo? No. No. Acá al lado izquierdo. Podrían ser unas calcificaciones pequeñas en ese lado. Sí, ¿verdad? Sí, tiene unas calcificaciones aquí, al menos aquí una es clara. También el lado derecho. ¿Cuál? El lado derecho por la base. Ahí, Aquí. Podría ser, pero algo derrame no hay, ¿no? Proceso consolidativo no hay. Cavernas no hay. No hay ensanchamiento hermeatino para pensar en cambios. La simple abdomen tampoco mostraba nada importante. No hay imágenes radiopacas, todo esto es marco colónico, aire, materia fecal. Estas son las goteras paritocólicas libres, la derecha, los músculos psoas. La columna bastante bien, los huesos ilíacos, ¿no? Esta era la tomografía computada de la columna lumbar. ¿Qué le llamaba la atención? Osteoblásticas. ¿Dónde está la lesión osteolítica? A ver, muestra la lesión osteolítica. ¿Ah? ¿Dónde parece lesión osteolítica? Una lesión osteolítica. El borde anterior está bien, el borde posterior está bien, platillo superior está bien, platillo inferior. Es una vértebra normal. Los espacios están normales. Lo que llamaba la atención era esta cosita aquí, ¿no? Muy sutil, ¿no? Una cosa muy insignificante en el platillo superior de 5,4T, de L3. Esto llamaba la atención aquí. Y ahí el resto es un estudio normalísimo, ¿no? Normal. Los elementos óseos por lo posterior, el agujero vertebral. Entonces se le hizo una resonancia magnética y ahí tiene la resonancia magnética. ¿Ven? Ahí había un problema, ¿no? Mira. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Lo que muestra la resonancia. El edema de los dos cuerpos vertebrales que se manifiesta como área hipointensa entre uno. Aquí hay una zona hiperintensa, acá en el STIR, mira, y esta es la contrastada. Bueno, para no alargar el cuento de este paciente, mira cómo iba progresando. En febrero del 2017 a marzo del 2017 al paciente lo tenían ya teniendo con esa sospecha de una tuberculosis. El médico contratante no le daba tratamiento porque quería aislar el germen, ¿no? Y el paciente estaba complicado. Mira, aquí hay más complicación, ¿no? Hay más líquido aquí, mucho más edema de la vértebra, incluso hay una deformidad de las vértebras. Y todo lo que brilla aquí, ¿qué corresponde? Edema, ¿no? Correcto, edema, ¿no? Esta fue en mayo, bastante parecido a la anterior, mucho edema, más edema. Este es con contraste, no hay un realce. Este es el STIR, mucho edema. Esto es clásico de la enfermedad de Poe, ¿no? Le hicimos una biopsia, al final le hicimos biopsia, dirigido con tomografía, se hace muy fácil, por vía transpedicular.
La única forma de llegar al cuerpo vertebral es por vía transpedicular. Tienes que meterte por el pedículo. Claro, si no, ¿cómo no puedes? Por otro lado no te puedes meter. Y esta es una aguja de médula ósea, biopsia de médula ósea, y estos son los cilindros, los tacos que se sacan, ¿no? De hueso. Sale ahí metido un taco de hueso, ¿no? Y fue una tuberculosis. ¿Vale? Bueno. ¿Ya? Casi todas las tuberculosis óseas se manifiestan así. Es mucho más frecuente en la columna dorsal y en la lumbar también, ¿ya? En las primeras lumbares. Hay un dato adicional que se ve en la tuberculosis ósea, es el compromiso de los planos paravertebrales, planos blandos, lo que se llama el acceso sifluente. Siempre el mal de Port afecta a los planos alrededor de la vértebra, y ahí se acumula pus, lo que se llama acceso sifluente. Ese es un dato que siempre uno busca, porque si no tiene acceso sifluente, no tiene compromiso en los planos, no piensas en TV, pensar en otra cosa. ¿Ya? Entonces esto es característico, el acceso sifluente, y este paciente sí lo tiene. Acá adelante hay un compromiso. Listo. Bueno, nos queda una clase más, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer la próxima clase con un tipo de repaso, y al final les tomo una lección del repaso. Pero todas deben tener bien. No olviden comentar si están viendo esto un día antes del examen.